Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. ¿Qué quiere decir? Si habéis resucitado con Cristo, todos nosotros los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Y le voy a demostrar donde eso lo dice. Eso lo dice en Colosenses capítulo 2, versículo 12. Dice así: sepultado con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. También lo dice en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 3 al 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria de Dios, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué quiere decir? Que nosotros fuimos muertos, nosotros fuimos resucitados. ¿Por qué? ¿Por mediación de quién? Por mediación de Jesucristo. En Jesucristo no cometió ningún pecado. Y Jesucristo se murió por nosotros. Y todos nosotros estamos en Jesucristo. Entonces, si nosotros estamos en Jesucristo, Jesucristo no cometió ningún pecado. Nosotros estamos en una vida nueva y no debemos cometer ningún pecado. ¿Por qué? Porque estamos en Jesús. Versículo 2. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué quiere decir poner la mira en las cosas de arriba, no en la tierra? Para mi entenderles que nosotros debemos, o ellos, mirar las cosas de Dios. Saber las cosas de Dios y no saber las cosas terrenales, porque las cosas terrenales son las cosas que estamos viviendo actualmente. Y una de las cosas principales de cómo nosotros podemos poner la mira en las cosas de arriba. Nosotros podemos poner la mira en las cosas de arriba a través de las Escrituras. Tenemos que poner en nuestra mente las cosas de la Escritura, porque si no nos ponemos en nuestra mente las cosas de la Escritura, vamos a seguir con los pies en la tierra. Sí, nosotros tenemos los pies en la tierra, pero tenemos que tener nuestra mente en Jesucristo, en Dios, en la palabra, que eso es lo que nos fortalece a todos nosotros. Y principalmente, pues aquí le está escribiendo a cristianos. La semana pasada tuvimos un bautismo y yo quisiera que el hermano Luis escuchara bien esta clase para que sepa bien lo que tiene que hacer a partir de que se bautizó. Porque todo eso, todos nosotros que nos hemos bautizado, lo tenemos que hacer. Vivir una vida nueva. 3. Porque habéis muerto. Fíjate, dice que murió. Dice que murió. ¿Qué quiere decir morirse? Morirse que ya murió. Y vuestra vida está escondida ¿con quién? Con Cristo Jesús. Y Cristo Jesús no cometió ningún pecado. Entonces, si la vida de nosotros está con Cristo Jesús, nosotros debemos vivir como vivió Jesucristo, que no cometió ningún pecado. Entonces, la vida de nosotros está escondida con Jesucristo en Dios. Porque por mediación de Jesucristo es que nosotros podemos llegar a Dios.
Si no hubiera sido por Jesucristo, que se murió por nosotros y nosotros nos morimos con Él, nosotros no pudiéramos tener ningún tipo de relación con Dios. Versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, es manifieste, entonces vosotros también seis manifestados con Él en gloria. Fíjate, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En muchos de nosotros que llevamos años en el cristianismo, que llevamos muchos años que no hemos bautizado, la vida de Jesucristo no se ha manifestado en nosotros. Y le digo eso por los hechos y las cosas que yo estoy viendo de algunos cristianos. ¿Qué quiere decir? Que la vida de Jesús no se ha manifestado en ellos, porque no están haciendo nada que debían de ser, porque tienen una nueva vida. Usted lo ve que están haciendo las mismas cosas que estaban haciendo antes de haberse bautizado. Y le voy a decir una cosa, como dice el hermano Pablo, usted no sabe cuándo se manifiesta Jesús en su vida. Es como lo dice Pablo en el libro de Gálatas capítulo 2, versículo 20. Fíjate cómo dice el hermano Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y yo no vivo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces dice Pablo que no está viviendo por él, que él está viviendo por Cristo. Y así todos nosotros tenemos que vivir. Así es como todos nosotros tenemos que vivir. Y así es como se manifiesta Cristo en nuestra vida. Pero si usted pone primero su trabajo, si usted pone primero su esposa, si usted pone muchas cosas primero antes que Cristo, usted no está haciendo, como dice Pablo, que debe manifestarse. De esa manera no se está manifestando Dios, Jesús en usted, en su vida. Entonces, tenemos que cambiar, porque por eso morimos. Estamos muertos. Le voy a decir una cosa. Una muchacha recibió una carta. La invitaron, la muchacha le gustaba ir a bailar. Le gustaba ir a bailar. ¿Y qué sucedió? Que cuando le mandaron la carta, ella le mandó una carta diciendo a ella de que ella no, que ella no podía ir a bailar. ¿Por qué? Porque ella estaba muerta. ¿Por qué? Porque ella había nacido de nuevo. Entonces, si tú estás muerto, tú no puedes continuar más haciendo las cosas del pecado, porque el pecado es muerto. Y todos nosotros tenemos vida ¿en quién? Tenemos vida en Cristo Jesús. Todos nosotros tenemos vida. ¿Ok? Y entonces, para que se manifieste Jesucristo en nuestra vida, nosotros tenemos que hacer morirnos nosotros y vivir para Cristo. Mientras que no hagamos eso, la vida de nosotros no podemos decir de que Cristo se está manifestando en nosotros. Entonces, fíjate, sería manifestado con Él, porque todas las cosas y todas las cosas que nosotros tenemos con Dios, las tenemos por Él. Pues por Él, que él no era pecador, Él se convirtió en un pecado para morirse por todos nosotros. ¿Sí? Nada más agregando a los textos mencionados en 1 Pedro 3:21, dice que el bautismo
que corresponde a esta salvación, entre comillas, nos salva. Sí. Estamos salvos en Cristo, no quitando las impurezas, sino la aspiración a una nueva conciencia. Y quizás el bautismo se puede ver como cuando uno se va a matricular en la universidad para estudiar medicina, tiene la aspiración o para ser maestro de graduarse, de llegar ahí. Pero es un proceso largo y tendido, en donde la forma más corta es sometiéndose al Espíritu Santo. En Gálatas 5 dice: los frutos del Espíritu son. Entonces, el tratar de dejar de pecar por nosotros mismos no se puede lograr, pero sí se puede en el Espíritu Santo. De verdad, tienes razón. ¿Alguien más quiere agregar algo? Ok, continuamos entonces. Nos quedamos en el 5, ¿no? Sí. Haced morir, pues, lo terrenal con vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Idolatría viene de la palabra ídolos, ¿no? Entonces, las pasiones desordenadas, la impureza, la fornicación, los malos deseos y la avaricia son ídolos, ¿no? Son ídolos, porque dice que es idolatría. Entonces, todos esos son ídolos. Entonces, no era solamente los israelitas los que tenían ídolos. Nosotros ahora en este mismo tiempo también tenemos ídolos. Entonces nosotros tenemos que dejar todas esas cosas que está diciendo así, ahí, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. ¿Cuáles son los malos deseos? ¿Usted no ha tenido malos deseos contra cualquier persona? Que ahora mismo una persona, usted viene en el carro y una persona se le mete al año y te diga que la policía lo coja. Ya esos son malos deseos. ¿Tú me entiendes? Y esos son malos deseos que son simples. Pero a veces de que hacemos malos deseos con los mismos hermanos de nosotros. Y que nos venga. Y que no dé la clase él, que la de otro. ¿Tú me entiendes? Esos son malos deseos y estás pecando. Avaricia. ¿Qué quiere decir la avaricia? Tener más, ¿no? Eso es malo también. Todos nosotros éramos avariciosos. Todos nosotros queríamos tener más que todo el mundo. Y no debe ser así. Porque la Biblia dice que no debemos hacer eso. Y fíjate como dice aquí en el 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Fíjate, cosas por las cuales la ira viene ¿a quién? A los hijos que desobedezcan. Porque si usted está haciendo eso, lo está desobedeciendo. ¿En qué cita bíblica está hablando? ¿Cómo? ¿Qué cita bíblica está leyendo? Colosenses Estoy- 3. ¿Colosenses 3? Sí, estoy en Colosenses 3, estoy ahora en el capítulo Versículo 5. 6. En versículo 5, 6, gracias. Versículo 6. Cosas que las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces cuando usted está haciendo todas esas cosas, está desobedeciendo. Y entonces, cuando usted desobedece a Dios, viene ¿qué? Las maldiciones. Porque eso fue lo que él dijo en Deuteronomio. Si usted me hace caso a mí, usted va a tener bendiciones. Pero si usted no me hace caso a mí, usted va a tener maldiciones. Y muchas veces nosotros decimos, no, que estás bendito y que estás bendecido y que te están bendiciendo y no estamos obedeciendo a la palabra de Dios. Yo no sé quién es que te está bendiciendo. Pero si tú no estás obedeciendo la palabra de Dios, esas bendiciones vienen de otros lugares. Esas bendiciones no vienen de Dios. Piensen en eso.
Entonces ahora vamos para el versículo 7. Ok, entonces fíjate como dice aquí en el 7, ¿no? En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando viváis en ellas. ¿Qué quiere decir? Que en otro tiempo nosotros vivíamos en eso. ¿En qué tiempo era en que nosotros vivíamos en eso? No conocíamos a Cristo. Cuando no conocíamos a Cristo, que estábamos muertos en pecado. En ese tiempo era cuando nosotros estábamos en eso. Pero ya que nosotros ya conocemos a Cristo y conocemos a Dios, y estamos con Dios, nosotros no debemos hacer eso. Nosotros no lo podemos hacer. 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Fíjate, pero ahora tenemos que dejar de hacer todas esas cosas: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestras bocas. Hay muchas veces que nosotros, entre nosotros mismos, nos ponemos a estar jugando y estamos diciendo cosas malas que no debemos decir porque la palabra lo dice, que no lo haga. Tenemos que la blasfemia, las palabras deshonestas, la ira. Nosotros a veces que nos iramos por cualquier cosa en la calle y entre los hermanos. Y entre los hermanos nosotros no podemos tener ira, no podemos tener enojo, no podemos tener malicia, pensar cosas malas sobre otra persona. Y eso está sucediendo mucho. Y usted no sabe por qué está sucediendo. Porque, por ejemplo, ahora mismo el hermano me hace una cosa mala a mí. ¿Y qué hago yo? Voy y se lo digo a Andrés. Andrés, el hermano me hizo esto. Ya eso son cosas, malicias. Porque la Biblia dice que yo no se lo tengo que decir a Andrés, yo se lo tengo que decir a él y hablar con él. Porque entonces, y también, y si Andrés me oye, yo estoy pecando, y si Andrés me está oyendo a mí lo que le estoy diciendo también, está pecando también. Y entonces ya yo estoy haciendo que otra persona esté pecando. ¿Por qué? Por la malicia que yo quiero hablar de otra persona. Eso no es bueno. Nosotros los cristianos tenemos que cambiar nuestra vida. Y yo lo hice un poquito, y lo he hecho. Y estoy tratando la manera de no hacerlo, porque eso no es bueno. Eso no es constructivo, eso es destructivo. Eso en vez de traer unificación, lo que trae es separación. Capítulo 10, versículo 10. No, 9. Fíjate, ahora lo que dice aquí. No mintáis los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Qué es? Que nosotros cuando nos bautizamos, nosotros todas estas cosas, nosotros las dejamos atrás. Entonces tenemos que vestirnos. ¿Vestirnos con qué? Con el hombre nuevo, que es conforme a la imagen de ¿quién? El que nos creó, que es Jesucristo. Y tenemos que ser renovados, vestirnos de nuevo. Eso es como, por ejemplo, ¿quién aquí cuando se baña? Cuando aquí todos nosotros nos bañamos, porque no me diga que nadie aquí se baña. Aquí todos nosotros nos bañamos. Cuando nosotros nos bañamos, nosotros nos ponemos el calzón que teníamos anteriormente antes de bañarnos. No, nos ponemos uno nuevo, uno limpio. Entonces nosotros tenemos que estar limpios y nosotros tenemos que hacer las cosas como dice la Biblia. Ahora vamos para el 10. No, mentira. Sí, el 10, ¿no? Sí. No, ya el 10 lo dijo ya. Bueno, revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú estás haciendo eso, te vas renovando.
y vas a conocer todas las cosas bien que quiere Dios que nosotros conozcamos. Porque muchas veces nosotros estamos pecando, estamos haciendo cosas que no debemos hacer. ¿Por qué? Porque no estamos estudiando, no estamos leyendo lo que dice la palabra. Y sí, yo les puedo hablar a ustedes, pero ustedes tienen que estudiar por sí mismos para que sepan bien lo que Dios quiere de ustedes. Pues, por ejemplo, ahora usted tiene su esposa o ahora usted tiene su hijo. Usted le gusta complacer a su hijo, le gusta complacer a su esposa. Todo lo que su esposa le diga, usted se lo va a dar. ¿Y qué Dios? Tiene que saber lo que a Dios le gusta. Tiene que saber lo que a Dios le gusta y a lo que a Dios no le gusta. Entonces, si usted sabe lo que a Dios le gusta y no lo hace, está pecando. Entonces, por eso es que tenemos que saberlo. Porque si no lo sabemos, vamos a estar haciendo cosas que a Dios no le gusta y nosotros no lo estamos sabiendo, no lo estamos haciendo porque nosotros no lo sabemos. Once. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escitas, siervo ni libre, sino que Cristo, que es el todo y en todo. Fíjate, no hay griego, no hay judío, no hay circuncisión, no hay incircuncisión, no hay bárbaro, no hay escita, no hay siervo libre, sino es Cristo. Es Cristo en el todo. Cristo es la base de todos nosotros. Yo soy cubano, a lo mejor usted es mexicano, el otro es francés, el otro de diferentes países, de diferentes naciones, pero todos nosotros estamos unidos aquí. ¿Por quién? Por Cristo. Y tenemos que hacer las cosas como Cristo quiere, no como yo quiera, ni como usted quiera. Porque cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, por eso mismo es que hay tantas divisiones en las iglesias, no, en los mismos grupos. Porque todo el mundo quiere hacer las cosas a la manera de uno. Y entonces estamos aquí en la casa de Dios. Y debemos hacer las cosas como Dios quiere. ¿Ok? Vamos para el 12. Aquí lo dice otra vez. Vestido pues como escogido de Dios, santos, amados, de extrañarle misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Fíjate que nos tenemos que vestir, que tenemos que vestirnos como escogidos, porque todos nosotros somos escogidos de Dios y somos santos. Somos santos, créalo o no lo crea. Y si no lo crees, es porque no lo quieres creer. Pero la Biblia lo está diciendo ahí. Somos santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Pero si usted no comprende eso que le estoy diciendo yo, que le acabo de leer, tiene que checar lo que son los frutos del Espíritu. Porque ahí menciona 3 o 4. ¿Y este párrafo quiere decir que seamos humildes? ¿Cómo? Que seamos humildes. Que seamos humildes. Tenemos que ser humildes, tenemos que ser misericordiosos, tenemos que tener benignidad, tenemos que tener mansedumbre y tenemos que tener una cosa que muchos de nosotros no tenemos. Paciencia. Eso es una de las cosas que nosotros tenemos que trabajar en eso. Paciencia. ¿Ok? Y cuando todos nosotros hagamos eso, ¡ay, qué felices vamos a ser! Y vamos a glorificar a Dios. Cuando todos nosotros hagamos eso. Fíjate cómo dice en el 13. Soportándoos unos a otros. Perdonándoos unos a otros. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que soportarnos uno entre nosotros y tenemos que perdonarnos entre nosotros mismos porque todo el mundo no tiene la misma forma, porque como estaba diciendo, son griegos, son
mexicanos, son de aquí de diferentes naturalizaciones, ¿no? Pero todos nosotros tenemos que soportarnos unos a los otros. Y lo fundamental, que por eso mismo es que todos nosotros estamos aquí reunidos hoy, porque Dios nos perdonó. Y entonces, como Dios nos perdonó a nosotros tenemos que perdonarnos a los otros, entre nosotros, cuando nosotros cometamos cualquier falta. Porque eso lo dice la Biblia. Eso lo dice la Biblia. Y eso es uno de los problemas por los cuales hay tantas divisiones y hay tantos problemas en la iglesia. Porque no nos queremos perdonar. Y a la vez que tú no quieras perdonar a tu hermano, te estás haciendo un Dios. Y entonces, si tú no perdonas a tu hermano, Dios no te va a perdonar a ti tampoco. Porque dice que nos amemos unos a otros. Dice que nos amemos, tenemos que amarnos unos a los otros. Ok, entonces fíjate cómo dice aquí. Alguno tuviera queja, fíjate, alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué quiere? De la misma manera que Cristo nos perdonó a nosotros tenemos que perdonarle a los hermanos. Si Cristo nos perdonó a nosotros, ¿por qué nosotros no podemos perdonar? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Y el perdón es una cosa que es lo fundamental para nosotros tener relación con Dios. Dígame. Bueno, porque Cristo no era orgulloso y nosotros somos orgullosos. Sí. De la razón. ¿Por qué no podemos perdonar de pronto? Porque sabemos ser orgullosos. ¿Y el orgullo qué cosa es? ¿Qué cosa es el orgullo? Fruto de la carne, por decirlo así. Sí, pero ¿qué cosa es? El orgullo es un pecado. Ah, Entonces, si eres orgulloso, tienes que tratar la manera de dejar de ser orgulloso. Falta poquito ya, a ver si termino aquí. Y sobre todo en el 14, fíjate como dice, y sobre todas las cosas, todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor, si no hay amor, no hay nada. Puedes predicar, puedes hablar muy bonito y puedes vestirte muy bonito y puedes hacerlo todo muy bonito, pero si no tienes amor, no tienes nada. Y la paz de Dios, 15, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a las que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Qué quiere decir? Que todos nosotros fuimos llamados a un mismo cuerpo. ¿Tú me entiendes? Tenemos que tener paz, tenemos que tener paz entre todos nosotros, porque nosotros fuimos llamados a un solo cuerpo, que es el cuerpo de Jesucristo. Y tenemos que ser agradecidos. Hay muchas veces que llueve y nosotros que trabajamos afuera nos ponemos mal porque está lloviendo. Hay veces que hace mucha calor y nos ponemos mal porque está haciendo calor, entonces queremos que venga el frío, y ahora que está frío, siendo frío, estamos que mira que frío, queremos que esté caliente. Tenemos que ser agradecidos en todas las situaciones. El 16. La palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, enseñándoos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantitos espirituales. Fíjate que la palabra de Cristo more en nosotros, enseñándonos y exhortándonos. Pero ¿cómo es que la palabra de Cristo puede morar entre nosotros? Estudiando la Escritura. Tenemos que enseñarnos unos a los otros. Tenemos que exhortarnos unos a los otros. ¿Para qué? Para que la sabiduría de Cristo se presente en nosotros. 17. Este es el último ya. Y todo, fíjate, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho,
hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Fíjate como dice, y todo lo que hagas, todas las cosas que nosotros hagamos, tenemos que hacerlo, lo mismo que sea en palabras o en acciones, en lo que digamos o las acciones que nosotros hagamos, tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir el nombre de Jesús? Hacerlo por Jesús, hacerlo como mismo Jesús lo hizo. ¿Por qué? Porque Jesús vive entre nosotros. Entonces tenemos que dar gracias. Tenemos que darle gracias a Dios, a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Por mediación de Jesús. Y la cosa más bonita que hay aquí, que dice esta lección, es que todo lo que hacemos, lo mismo que sea hablando o en acciones, que lo hagamos con el corazón de Jesús. Amén. Ya se terminó la clase aquí. Muchas gracias.